Continuamos, hermanos, vamos a ver algunas cosas importantes hoy. Nos vamos como a dar un poquitico como un viro a la enseñanza, porque hay una necesidad de explicar algunas cosas, algunas preguntas, evacuarlas, que tienen que ver con el Evangelio. Bueno, vamos a leer, estamos hablando del verdadero Evangelio, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, este aparato no sirvió. No importa. El Señor no usaba micrófono para predicar. El apóstol Pablo tampoco. Elías menos. Y le habló a una muchedumbre. De tal manera que vamos a seguir adelante. Bueno. A ver, mis hermanos, estamos hablando del verdadero Evangelio. A ver si me escuchan atrás. ¿Me escuchan o no? Bueno. Hay necesidades, hay preguntas, hay cosas que tienen que ver con el Evangelio. Entonces dijimos, vamos a repetir aquí un poquito, la primera carta de los Corintios, capítulo 1, dice, no me envió Dios a bautizar, versículo 17 del capítulo 1, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Luego en el capítulo 2, donde empezamos anoche a hablar de esto, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí. Entonces, ¿cuál es el mensaje, el evangelio de Cristo que Pablo predica? No es con excelencia de sabiduría, no tiene matiz humano. Dice aquí otra partecita que quedó atrás, dice que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero Cristo es hecho poder de Dios y sabiduría de Dios en nosotros. Amén. Por lo tanto, el Evangelio no está matizado, con sabiduría humana ni con señales. No hay que hacer ninguna señal, ninguna acrobacia para que la gente crea. Sencillamente, la gente va a creer cuando conozca el sacrificio de Cristo. Bueno, aquí en la primera carta de los Tesalonicenses, en el versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El problema con el Evangelio es que para que el Evangelio actúe, tiene que ser a través de la fe. Y la fe, pues, es una característica abunda, decir, pues, de los creyentes. No puede haber un creyente sin fe y no puede haber una fe sin un creyente. Amén. Estoy inteligente hoy, ¿cierto que sí? Vale. Entonces vamos a tomar, me preguntaban acerca de los conflictos, del matrimonio, del amor, de todas esas cuestiones. Vamos a mirar aquí lo que es el Evangelio. Voy a ir a Gálatas, capítulo 1. Creo que es necesario hablar de esto. Esta es como un apéndice más de la enseñanza, porque traemos una enseñanza basada en la carta de los Corintios, pero luego vamos a tocar otros puntos. Capítulo 1 de la carta de los Gálatas. No hay otro evangelio.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ¿de quién está hablando? De los apóstoles de esa época. Amén, de los verdaderos. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Creo que el evangelio se deteriora y se desfigura cuando a través del evangelio el predicador quiere tener contento a todo el mundo. No se puede tener contento. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y a los que nos salvamos, a nosotros es poder de Dios. Hemos estado viendo esto, ¿cierto que sí? Ahora, continuemos en la primera carta de los Corintios. Todos estos puntitos vamos a irlos tocando con la ayuda del Señor. Estamos en el capítulo 2. Bueno, Pablo dice, pues me propuse, 2:2, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de persuasiva, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Amén o no? Bueno, Pablo aquí dice un montón de cosas. La Biblia dice hay un montón de cosas que tenemos que analizarlas, no en esta mañana, en la tarde la vamos a hacer con la ayuda del Señor. Quiero centrarme en la revelación. ¿Por qué Pablo tiene debilidad, temor y temblor? ¿Y por qué dice que la fe está fundamentada en la sabiduría de Dios y no la de los hombres? En la tarde lo vamos a explicar. Amén. Sencillamente se lo voy a resumir aquí con esto. Pablo le dice a ellos, no se preocupen que yo fui peor que ustedes. Con esto lo dice todo porque él dice que es el peor de los pecadores. Cierto que sí, el más malo de todos, pero que recibió misericordia de Dios. Bueno, sin embargo, vamos a ir leyendo este capítulo 2 para extractar algo que nos sirva de soporte para lo que vamos a seguir enseñando. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vamos por partes. Pablo dice, mire, yo no voy a predicarles el evangelio con excelencia de palabras para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, en el conocimiento mío, en mis capacidades lingüísticas, en mis capacidades analíticas, en mis capacidades magistrales, porque él era un rabino. Y no, que yo quiero, todo eso, en otra parte de la Biblia dice, todo eso para mí es como basura, eso me estorba. Eso me estorba. El carácter que yo tenía antes, lo que yo hacía antes, lo bueno lo voy a conservar, pero no lo voy a utilizar para convencerlos a ustedes. Yo los voy a convencer es con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que yo quiero saber. Si Cristo Jesús está obrando en ustedes por el poder de Dios. Anoche le explicaba yo que cuando se predica el evangelio, entonces el Espíritu va a operar, el poder del Espíritu va a obrar en las personas para que haganles convicción y a producir en ellos el cambio que Dios quiere dar con la palabra. Ahora dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, de este mundo, ni de los principales sabios de este mundo, los cuales perecen, y cuando perece un sabio, perece la sabiduría con él.
La sabiduría de Dios permanece en nosotros, y nosotros se traslada a través de la enseñanza, nos la trasladan, la aplicamos, ponemos el conocimiento en práctica, porque si no, no hay sabiduría, hay religión. Y entonces ahí nos vamos haciendo sabios, vamos aprendiendo a manejar nuestra vida, nuestro comportamiento, el propósito para el cual fuimos llamados, lo que Dios quiere que hagamos, y todo se va haciendo a la manera de Dios. Y dice, hay gente que ha alcanzado madurez. La madurez espiritual es muy importante. Vamos a ver, Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo. Mi hermano, yo no puedo venir a predicarle a usted acerca de los conflictos familiares, de los conflictos de pareja, de los conflictos con sus hijos, de los conflictos laborales y con todo esto, poniendo como ejemplo la psicología, el humanismo, poniendo los ejemplos del libro de fulano de tal, trayendo a colación la información que hay en internet, válida. Eso es válido, es bueno, es aplicable a la gente que no tiene esperanza, los que no tienen a Cristo. Pero los que tenemos a Cristo tenemos una sabiduría superior, infinitamente superior a la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es relativa ¿a qué? Al momento y a la aplicación que se le dé. La sabiduría de Dios es precisa, es exacta, es infinita. Amén. Entonces, vamos a mirar qué es una persona madura. Una persona madura, usted le da la vuelta a la página, encuentra el capítulo 3, y Pablo le viene hablando a esta gente que es inmadura. Ahora, hasta que este capítulo 3, vamos a ver cuál es la gente inmadura dentro de una congregación. Entonces dice, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, entonces Pablo trae un mensaje de revelación de la palabra, revelación de Dios. Dice, no les puedo dar ese mensaje sencillamente porque ustedes son niños, son inexpertos, son carnales. Esto es para gente madura. Amén. Usted no le puede dar un billete de 100,000 pesos, que es casos que están, a un niño para que haga comprar un chocolate, porque llega y compra el chocolate por 100,000 y lo deja el billete ahí y reclama. No se la roban, ni la desecha. Él lo deja ahí. Después va el papá todo bravo. Vea que usted decimos aquí, tumbó el muchacho. Yo no le he tumbado nada, tiró el billete y se lo hizo güey. Así pasa con el creyente inmaduro. Tiene las bendiciones, tiene las soluciones y las tira por salir a deleitarse con un bocadillo del mundo, de psicología, de experiencia, de que le hablaron bonito, de que le dijeron que esa era la fórmula. Pero no. Ahora vamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 14. A ver. Está hablando de la madurez espiritual. Vamos al versículo 12 antes. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, la revelación de la palabra, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces volvemos a Corintios, capítulo 2. Ya que yo soy medio locato para predicar, de acá para acá y de aquí para allá. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, la madurez requiere un cambio de conducta, un cambio de comportamiento. Cuando yo era niño, hablaba como niño, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3. Mas cuando ya crecí, cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Pues en la iglesia también, cuando llegamos a la iglesia, estamos recién nacidos de nuevo y tenemos una niñez espiritual.
en la cual necesitamos que nos enseñen, que nos conduzcan, nos corrijan, nos guíen y nos capaciten para ir alcanzando ese conocimiento, esa madurez. ¿Cómo nosotros los vamos a alcanzar? Ejercitando nuestros sentidos en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Es imposible que una persona esté viendo lo que acontece a diario. Estamos viendo ahora por las redes, tenemos una cantidad de forma de comunicación, de forma de captar ideas, noticias y todo lo que ocurre en el mundo cristiano y en el mundo natural. Estamos viendo diversidad de género, estamos viendo toda clase de aberraciones, estamos viendo noticias, comentarios, hasta memes, ridiculeces y todo. Y entonces no aprendemos de eso. Estamos viendo noticias, estamos viendo la inseguridad, estamos viendo, pongámosle una sola cosa. Estamos viendo lo que hay una pandemia. No se puede negar. Hay una pandemia. ¿De dónde viene, por dónde viene y para dónde va? De dónde venga y para dónde vaya, pero está en este momento. Lo importante es que está. Ahora nosotros debemos saber es, ¿qué ha pasado con aquellas personas que han colapsado? Estamos viendo la cantidad de contagio que hay, ¿cierto? ¿Sí o no? En eventos, que días sin IVA, que el fin de semana de baratijas y toda esa cuestión. Porque la gente se aglomera, ahí juegan fútbol, hacen toda esa cantidad de festejos que hacen. Y estamos viendo. Pero estamos viendo iglesias también abarrotadas, que se llenan. Y estamos viendo gente que se contagia. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿cómo funciona la madurez espiritual? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos naturales. No hay sentidos espirituales. A mí me enseñaron cuando recién empecé la vida espiritual que acá afuera había unos sentidos naturales, pero que adentro de uno había unos sentidos espirituales y que entonces había que ver con los ojos del espíritu y oír con los oídos del espíritu. Y yo pues me lo creí, hasta que poco a poco empecé a estudiar la Biblia, empecé a leer, empecé a comprender y me doy cuenta que dice que por los que por el uso tienen los sentidos ejercidos, estos sentidos que son los únicos que Dios me dio, tengo que ejercitarlos en el discernimiento, en el entendimiento de lo que es bueno y es malo. Cuando mis sentidos entiendan lo que es bueno y es malo, entonces yo voy adquiriendo un grado de madurez. Ejemplo, es imposible que yo vea que se van de una ciudad a otra, se van de un lado a otro, andan en todos esos eventos masivos, resultan contagios, crece la pandemia, crecen los niveles, los picos y todo eso que nos dicen, ciertas, regulares, verdaderas, falsas, yo no sé, pero se están mostrando las noticias. Y yo hago lo mismo, pues va a resultar lo mismo. Deme un versículo, pastor, con mucho gusto, hermano. Está bien, dice el apóstol Pablo ¿a quiénes lo dice? A los romanos, en el capítulo 11, le dice, bueno, ustedes fueron injertados, siendo olivo silvestre, fueron injertados en el olivo natural y fueron hechos participantes de la raíz y de la rica savia. O sea, la raíz es Abraham, la rica savia las promesas, ¿no? Y bueno, ustedes fueron injertados porque ellos fueron desobedientes. Entonces, algunas ramas fueron desgajadas para que ustedes, en vez de ellos, fueran injertados. Ahora, no te ensoberbezcas contra las ramas naturales. O sea, no te creas que tú eres más que ellos, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces tenemos que permanecer en fe, etc. ¿Amén o no? Entonces, ejercitar los sentidos es, yo veo que alguien pasa, cada rato se oye, no queda en el ruido.
y el susto, porque uno dice, ¿dónde iba a caer? De las motos que pasan allí haciendo como que una competencia ahí. ¿Los ha oído o no? Y le ha dado susto, ¿cierto? A veces lo coge a uno desprevenido. Y enseguida usted coge su carcacha de moto, perdone que le diga carcacha, y se viene y hace lo mismo. Y ese que pasó terminó mal. ¿Cómo va a terminar usted bien? Eso es falta de... Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Ese es un espíritu de estupor, ese es un espíritu de inconsciencia. Amén. Entonces cuando nosotros empezamos a experimentar todas estas cosas, por ejemplo, Proverbio dice, hijo mío, no te olvides de mis mandamientos, guárdalos, que sean como un adorno de gracia sobre tu cuello. Dice, dale a Jehová lo mejor de ti, reconócelo en todos tus caminos, y esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cómo es que nosotros queremos mantener salud, sanidad, si no hacemos lo que Dios dice? Entonces tenemos que experimentar. Amén. Ahora dice, la sabiduría que nosotros hablamos es entre los que han alcanzado madurez. Está hablando de sabiduría de Dios. Ahora, dentro de la sabiduría de Dios, déjeme, le voy a decir eso. Dice aquí, sabiduría no de este mundo, sino no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Amén. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, o sea, misterio de revelación. Entonces necesitamos, si usted tiene sabiduría de Dios, usted debe tener revelación de Dios. Una iglesia sin revelación es una iglesia no sabia, es una iglesia niña. Ahora, la niñez de los corintios, ¿de dónde venía? La niñez de los corintios venía de la división, de que ellos decían, mi maestro es Pablo, mi maestro es Apolo, mi maestro es Pedro, y otros decían, no, yo aprendo directamente de Dios, no necesito maestros terrenales. Amén. Entonces era división, era en los conceptos de los hombres. Los griegos tenían eso, tenían escuelas de interpretación, tenían escuelas filosóficas. Entonces ellos miraban el Evangelio como si fuera una filosofía. Por eso el apóstol Pablo le dice en los Gálatas, dice, nadie nos engañe por medio de huecas filosofías. ¿Amén o no? ¿Están aquí o no? Ahora, cuando nosotros empezamos a asistir a una iglesia, estar escuchando mensajes en que el personaje central no sea Cristo, no sea la cruz de Cristo, no sea el evangelio de la cruz, no sea el beneficio, anoche empezamos a hablar de los beneficios, hoy vamos a terminar por la tarde a hablar de eso. El beneficio que nos da Dios a través de Jesucristo en la cruz, en la crucifixión. Entonces ese evangelio se hace partidista. Entonces unos se van por lo de la prosperidad, otros se van por los que hablan bonito y se paran así elegantes y son artistas para posar, que entre otras cosas son herejes. Dale cuidado que lo estoy diciendo. En el chat les voy a poner hoy un videito para que se den cuenta de la cantidad de gente que hay así con tendencias heréticas, y hay que tener mucho cuidado con eso porque un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Ahora, no puede pretender una iglesia tener madurez cuando hay división. Cuando creemos que porque tiene ciertos carismas, porque tiene cierta... Apolo, por ejemplo, es muy elocuente, ¿no? Porque tiene cierta elocuencia, o porque tiene cierto conocimiento, porque tiene cierta experiencia, porque está en cierta latitud, porque dijo que había hablado con Dios. Hay uno que habla hasta por teléfono con Dios. Está loco el mundo hoy en día. ¿Cómo no va a discernir usted, hermano? ¿Cómo la gente puede andar detrás de ese loco que dice, saca el teléfono un momentico, tiene una llamada del cielo, a ver, pásame al Señor? ¿Cómo así que pásame al Señor? Digo yo, ¿dónde está el discernimiento? No, Dios no es omnipotente. Dios le habló a Abraham
por teléfono, por favor. Le habló a Pablo por teléfono. El Espíritu le dijo a Felipe por teléfono. Esta gente no ha ejercitado los sentidos, tiene los ojos puestos en un hombre, en una institución, en un rótulo de una iglesia. Y dice aquí, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo que estuvo oculto del corazón de Dios, pero ahora, ahí está la demostración, pero que ahora es revelado. O sea, Dios lo revela por el Espíritu, no se lo revela a todo mundo. Escuche bien, la revelación no es para todo mundo. Vamos a mirar eso. Efesios capítulo 3. Vamos a mirar. ¿Dónde está? En Efesios, que la cosa. 3. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cómo es? Una revelación es ¿qué? Una declaración de Dios. Dios se lo declaró a él, se lo comunicó a Pablo, le dijo, le reveló, le mostró cosas ocultas, cosas que nadie conocía, cosas que no se daban a conocer desde el Antiguo Testamento, que cuando vino el tiempo, entonces Dios las va a desclasificar, para que te usemos ese término. Leyendo lo cual, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se da a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. No, señor. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Entonces se necesita, para que haya madurez, se necesita revelación. Para que haya revelación, se necesita madurez. Para que haya madurez, se necesita saber que así sea, que esté en un lugar donde da mucha palabra, mucha elocuencia, muchos cultos, muchos carismáticos y mucha todo, somos un cuerpo en Cristo, que no podemos estar divididos porque tenemos un espíritu que nos da testimonio y fuimos sumergidos, bautizados en un mismo cuerpo, por un mismo espíritu. Amén. Creo que de esto no hay que hablar mucho porque ya ustedes saben. Ahora, en Deuteronomio 29, vamos, yo sé que usted lo sabe, pero quiero leerlo. Porque algunos han creído que la revelación es exclusiva de los famosos superapóstoles de hoy día. No, déjenme decirles que no. Verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Para qué Dios da revelación de la palabra? Pues para ponerla por obra. No da revelación para que nos hinchemos, para que seamos los más famosos, los más apetecidos, los más connotados, sino para que la pongamos por obra. ¿Por qué tenemos que poner la palabra por obra? Porque su palabra no volverá a ir vacía, sino que será prosperada. Él la hará prosperar en aquello para lo cual fue enviada. La gente dice, por ejemplo, por su llaga yo fui curado. Amén, eso es una verdad. Pero tiene revelación, lo ha entendido. Ha entendido. Por ejemplo, los corintios, aquí hasta el capítulo 3, no tienen madurez espiritual. Pablo dice, yo les traigo una revelación, traigo una declaración, algo que estaba oculto en el corazón de Dios y que me lo reveló, pero no puedo dárselo todavía.
Porque son niños, me toca darles leche y les pegas una reprendida. Amén. Entonces ahora, las cosas secretas pertenecen a Jehová, las reveladas son para nosotros. ¿Qué es un misterio? Es un secreto revelado por Dios. Un secreto. Las cosas secretas de Dios le pertenecen a Él. La que Él revela es para nosotros, para que cumplamos sus palabras. Así lo definimos facilito, que es una revelación. Amén. Bueno, ahora, esa revelación nos la da por el Espíritu. Volvamos a Corintios 2. Sigamos leyendo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, o sea, en revelación, la sabiduría oculta. Esa sabiduría son los secretos de Dios, están ocultos. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, desde la eternidad Dios la determinó. La que ninguno de los príncipes, de los sabios de este mundo, conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El Señor vino, hizo milagros, hizo señales, prodigios, sanó, bueno, de todo. Reprendió la tormenta, reprendió los vientos, caminó sobre las aguas. Hermano, sanó los que no tenían esperanza, limpió leprosos, resucitó muertos. Y a la hora de la hora, crucifiquen. ¿Por qué lo crucificaron? Porque no tuvieron revelación de Dios. ¿Por qué no hubo revelación de Dios en el tiempo del Señor Jesucristo? Hay muchos factores. Número uno, habían abandonado la palabra. ¿Cómo puede una persona saber lo que Dios quiere hacer con ellos? Lo que Dios quiere implementar en un momento determinado. ¿Cómo la iglesia puede saber lo que Dios quiere hacer ahora, en este tiempo que estamos viviendo, cuando no conoce la palabra? ¿Cómo yo puedo saber si Dios... No digo eso. No digo eso. Voy a leer un versículo que ojalá me acuerde dónde está. Creo que sí me estoy acordando. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 30 y no sé qué, 32 de pronto. Tengo abierto Corintios todavía. Ay, Señor, ¿dónde es? A ver. Ay, Señor. Primer libro de Crónicas, entonces. ¿12 será? Sí, señor. Escuche bien. Escuche bien, primer libro de Crónicas, capítulo 12, el ejército de David. Ahí hace una reseña de todo el ejército que tenía David a su disposición, las tribus, cuántos eran y todo. Llegamos al verso 32, está haciendo un censo del ejército. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales o príncipes, ¿no? Entendidos en los tiempos, la versión de las Américas lo define mejor, que sabían discernir los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Miren lo que es la madurez espiritual, lo que es la revelación. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Tenemos señales que Dios ha revelado, ¿cierto? Tenemos señales. Dios dijo, bueno, pues la señal del último tiempo, van a haber guerras en ese orden.
guerras, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Sí o no? Y dice, van a haber falsos profetas, falsos ungidos, falsos cristos. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. No de muchos del mundo, porque el mundo no ama a Dios. Los que amamos a Dios somos los que hemos recibido el amor de Dios. ¿Sí o no? El amor de muchos se va a enfriar. ¿Cómo usted y yo, que tenemos madurez espiritual, no vamos a ejercitar nuestros sentidos y darnos cuenta, estar mirando las sillas vacías, estar mirando el comportamiento de algunos hermanos que le dan prioridad a las cosas del mundo y que por ende, porque el mundo los ha enredado, el amor por Dios se ha enfriado, porque ya anterior, esa pasión que tenían antes ya no la tienen hoy en día, pasión por Dios, no digo religiosidad. Amén. ¿Cómo no vamos a discernir y cómo no vamos a saber qué hacer en este tiempo? Yo en este tiempo lo que menos voy a hacer es dejar de perseverar. ¿Por qué? Porque se están manifestando señales del fin de los tiempos. Y cuando hay señales del fin de los tiempos, entonces quiere decir que de un momento a otro, el suceso inminente que algunos, los predicadores de la prosperidad, hoy decidieron negar para poder dar rienda suelta a todas lo que ellos quieren hacer. Entonces no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros. Amén. Cuando no tenemos conocimiento de la palabra, entonces no entendemos nosotros que la Biblia dice que en una casa grande, refiriéndose a la iglesia, hay vasos para usos honrosos y otros para usos viles. Que si alguno se limpia de estas cosas que lo hacen vaso vil, será usado por el Señor. Y la gente quiere que Dios lo use sin limpiarse. La gente quiere que Dios lo use. ¿Y por qué Dios no lo usa? Porque es un vaso para uso vil, y un vaso para uso vil va a envilecer, y un vaso de uso honroso va a honrar. Y Dios va a recibir la honra cuando un vaso de honra actúa. Dios va a usar a un vaso de honra. Alguien que lo glorifique a Él. En una casa grande hay vasos para usos honrosos, hay otros para usos viles, hay otros que no sirven sino para prestigiar el Evangelio, para llenarse el orgullo de ellos, para dar mal testimonio. Pero sigamos en Corintios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre alguno. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces Dios tiene cosas preparadas para los que amamos a Dios. ¿Qué tiene preparado Dios? Dice que para los que amamos, que nos da revelación de las cosas que Él ha preparado para los que le amamos. ¿Qué ha preparado Dios para los que le amamos? Casa, carro, beca, marido, mujer, hijos bien lindos, bonitos y toda la cuestión. Son cosas espirituales. Amén, que el matrimonio pues es una bendición espiritual también, que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. ¿Sí o no? Y esa que halló esposa, ¿dónde la buscó? Hay una red social cristiana para mayores de 40, para mayores de 50, para mayores de 60. Encuentra su pareja ideal. La hay. Ella se escribió, pastor, estuve tentado.
pero no cedía a la tentación. El Señor fue tentado en todo. Amén. Hay redes sociales. Si quieren, les doy la dirección. Busque red social cristiana para mayores de 40, para mayores de 50, así es. Encuentre su pareja ideal. Esa es según la sabiduría del mundo. Están utilizando, le pongo este ejemplo, para que se dé cuenta que el mundo hace estas cosas y entonces los cristianos copian las cosas del mundo, sino que las vuelven cristianas, según ellos. Pero se les mete el diablo ahí porque hay sabiduría del mundo. Y el diablo está reclamando su sabiduría, está operando en medio de su sabiduría, la sabiduría del mundo. Entonces no podemos pretender ir a conseguir una esposa de una hermana que está en tal país, en tal acá, que habla en lenguas, que está en el ministerio, que tiene tantos años de cristiana, que compone música, que, bueno, toca el saxofón y hace un montón de cosas. ¿Qué testimonio tan bueno? Testimonio de los hombres, no de Dios. El Señor dijo, yo no recibo testimonio de hombres. Mire que Juan el Bautista estaba testificando de Cristo. Dijo, yo no recibo testimonio de Juan, tengo mayor testimonio. El testimonio mío lo da el Padre. Y el testimonio mío lo hacen las obras, lo que yo hago. Amén. Entonces hablamos sabiduría no de este mundo. Hermano, ¿cómo me van a evangelizar a mí? ¿Cómo me van a convencer? ¿Cómo me van a decir de prosperidad? Tomando como ejemplo de prosperidad a Carlos Slim, si ese no es cristiano, o a Henry Ford, o a Rockefeller, que es el mismo diablo. Al menos el edificio que tiene en Nueva York, 666, es el centro de la masonería. ¿Cómo me van a poner esos ejemplos a mí? Me van a hablar con esa sabiduría, me van a infectar la mente de carne del mundo. Y entonces no puedo discernir lo que Dios quiere hacer conmigo. Por eso es el fracaso de muchos cristianos. ¿Cómo me van a dar una profecía para que yo me vaya para Estados Unidos, para España, para otro país? No, es que Dios me dijo, me cogió y me habló al oído. Y entonces me fui para España, porque yo quería, que así lo vi, así lo quería. Él está de moda, ¿no? Está de moda el quería. No me estoy burlando. Me da risa, pero no me burlo. Entonces, ¿cómo vamos a poder discernir? Y resulta que llega a España, se lo digo con autoridad. A una familiar mía le dieron profecía que se fuera a España porque Dios le iba a bendecir, le iba a prosperar y le iba, mejor dicho, hizo de tripas corazones y se fue. Y lo primero que hizo fue llegar y casarse. Dejó el marido y los hijos aquí. No pudo haber sido Dios quien le habló. No que haya otro evangelio, sino que hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros, un ángel del Señor o uno de nosotros viniera con otro evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. ¿Quién la llevó para allá? ¿Dios o el diablo? ¿Yo? Hay mucha ignorancia. Entonces aquí dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted ama a Dios? Demuéstrelo. Deme una prueba bíblica que demuestre
el amor que se tiene hacia Dios. Ah, bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ah, permanecer en mí. Ay, mi hermano, pues cómo nosotros vamos a mirar. ¿Cómo si a esa familiar mía le pasó eso? Me van a venir con ese cuento a mí y a mí no me va a pasar. El mismo cuento, ¿verdad? Hermano, está bien que se coma la carnada, pero no el anzuelo. Esto es así por encimita. No tenemos que escudriñar más. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Esas cosas que ojo no vio ni oído yo, nunca son para beneficio de la carne. Siempre son para llevarnos a Dios, a lo espiritual. Por ejemplo, ¿qué cosas ojo no vio ni oído yo? El Evangelio de la Cruz. Venimos hablando de eso. Ese es el contexto que trae. Por eso tomo esta carta de los Corintios. Amén. Pablo empieza diciendo, no es posible que haya en ustedes divisiones. Piensen en una misma cosa. No son los hombres. Entonces empieza a hablarles y le dice, yo no vengo a hablar con excelencia de palabras. No, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ustedes están envanecidos. Ustedes están divididos. La división ya muestra la carnalidad. Y la división por causa de los predicadores. Porque hay divisiones de diferentes formas, ¿no? Por conceptos, opiniones, pero aquí es por causa de los predicadores. No porque ellos estén dividiendo la iglesia, sino porque la gente pone los ojos en el hombre y se deja llevar por los atractivos que ellos presentan. Se dejan llevar por la apariencia, por el perfil griego, por la dialéctica, por todo. Por lo que usen. Entonces hacen las comparaciones. Este es mejor que este. Pues está bien. A los ojos suyos, esto hay que ejercitar los sentidos en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Yo no me puedo dejar llevar por los ojos, por los sentidos. Cuando yo me dejo llevar por los sentidos, se llama ser sensual. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir? Ejercitando los sentidos en el discernimiento de lo bueno y lo malo, examinando, no son ellos, es lo que ellos predican. Pablo dice, yo no vine con excelencia de palabras, no quise saber entre ustedes nada más, sino a Cristo crucificado. Lo que ha hecho Cristo de ustedes son cristianos, a ver, muestren la obra de Cristo. Cristo murió por todos, de los dos pueblos hizo uno, anoche le enseñaba de eso. Derribando la pared de separación, la pared intermedia. Ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Están divididos y no tienen revelación de que somos cuerpo de Cristo, que somos miembros de la familia de Dios, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Están divididos, no tienen madurez. Son cristianos, pero no tienen madurez. Abundan en todos los dones, hablan en lengua, ven visiones de todo, pero carnales. Amén. Y no tienen revelación, no conocen las cosas secretas de Dios. Por ejemplo, estamos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gente desatando, gente de las maldiciones, rompiendo cadenas generacionales. ¿Por qué lo hacen? Porque no se les ha revelado que ya fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres por medio de la sangre de Cristo. Entonces aceptan un cáncer porque los antepasados tuvieron cáncer. Ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Esa vida que ellos llevaron les produjo de pronto una enfermedad. Pero la vida que yo vivo ahora, Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener revelación.
La sanidad es espiritual. ¿Por qué la gente no cree en la sanidad? ¿Por qué no creen en los milagros? ¿Por qué no pueden creer? Si Dios los revela. Tomemos toda la Biblia. Dejemos tanto cuento, tanto libro, tanto mensaje charro, tanto predicador allí fanático y aunque los fanáticos nos dicen a nosotros que creemos. Yo ya despistado. Que los milagros ya no son para esta época, las sanidades tampoco, que eso era para poder demostrar que Cristo ha resucitado, pero ahora todo el mundo sabe que Cristo resucitó. Sí tienen información, pero no tienen información. Amén. Los que predican eso no creen en la resurrección. La gran mayoría de predicadores de hoy en día no creen en el arrebatamiento. Y lo dice la Biblia. ¿Por qué no creen? Porque hay tanta división en esto. Y medio pueblo cree y otro medio ni entiende. Miremos aquí. Pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, o sea, Dios nos lo envía por el Espíritu, los secretos. Entienda que es una revelación, es el conocimiento de un secreto de Dios. Los profetas que profetizaron acerca de esta salvación destinada para nosotros indagaron diligentemente y inquirieron qué persona hablaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué persona era la que iba a padecer todos estos sufrimientos y la gloria venidera? A ellos se les reveló, a esos profetas. Miren lo que es la revelación. Dios les abrió el corazón, les dio un secreto. Bueno, a ustedes lo va a revelar, pero no lo van a entender, no lo pueden publicar. Estas palabras están selladas. Amén. Que no era para ellos, no era en el tiempo de ellos. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? No, a ellos les reveló que no era para ellos, para ese tiempo y no para nosotros, que ellos administraban esas verdades que son ciertísimas. Amén. A Daniel dio la profecía de las 70 semanas y no vio la iglesia. Después de las 69 semanas se le quita la vida al Mesías y luego por otra semana, ya usted sabe. ¿Cierto? Pero viene el apóstol Pablo, viene el apóstol Juan, viene el Nuevo Testamento y se les revela a sus santos apóstoles cosas que ojo no vio, ni oído yo. Los ojos de Daniel no vieron la gracia, no la vieron, ni oyeron de eso. Profetizaron sobre Israel las 69 semanas y luego las semanas 70. ¿Sí o no? Pero luego vienen los del Nuevo Testamento y a ellos se les revela, mi hermano, los juicios, se revela los propósitos de Dios, el milenio, se revela todo eso. Y hoy podemos nosotros conocerlo gracias a los santos apóstoles y profetas que por el Espíritu nos dijeron todas estas cosas. Entonces, una revelación es una declaración de un secreto de Dios. No cosas que no podamos publicar, nos las está revelando para que nosotros las enseñemos. Tenemos que ser buenos administradores de los misterios de Dios. Administrarlos, o sea, darlos a conocer para provecho de la gente, para salvación, para edificación. Nunca para envanecernos con eso. Amén. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación. Todas esas revelaciones, todo eso tiene que llevarnos a la salvación. El saber que el Señor regresa nos tiene que poner pilosos, hermano. Pilas con la salvación, pilas con el arrebatamiento, pilas. Y no con la disipación, no con la ignorancia. Ahorita dice el apóstol Pablo, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Asimismo, hermano, todo esto tiene que llevarnos a arreglarnos nuestra vida íntima, nuestra vida moral, nuestra vida de pareja, familia.
tiene que arreglar. ¿Por qué? Porque para eso el Espíritu nos da la revelación de la palabra. Los fornicarios no entran al reino de los cielos, los adúlteros tampoco, pero tampoco entran los mentirosos, ni los borrachos, ¿sí o no? Ni los hechiceros. Entonces, ¿para qué es la revelación de la palabra? Para dar testimonio del Evangelio. Lo que hace Dios es que coge el Evangelio y aquí hay cosas que dice, yo no entiendo por qué tengo que amar al enemigo. Entonces viene el Señor y le da la revelación. Dice, ¿viste que os he dicho esto? Mas yo os digo acá. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es una ley de protección para que usted no agrediera a otro. Porque si la agredía, iban a hacer lo mismo a usted. Mas yo digo, ya a la gracia, ¿no? No resistáis al que es malo. Antes, si te pegan en la cara, pones la otra. Una mejilla, pones la otra. Si te obliga a llevar la cara una milla, ve con el 2. ¿Por qué? Porque Cristo vino y se humilló hasta lo sumo. Y cuando yo veo que Cristo se humilló hasta lo sumo, digo, vea, abre los ojos. Tiene ojos para ver y no ve, tiene oídos para oír y no oye. Mire lo que hizo Cristo, se humilló hasta lo sumo. Hágalo usted también, o usted es más grande que Cristo. Más importante. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí para el Evangelio de la cruz, hasta que uno muera a uno mismo. Hasta allá tenemos que llegar. Tenemos que ver con la ayuda del Señor. Padre Celestial, vamos a participar de la Santa Cena, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Padre Dios. Te damos alabanza, adoración. Suplicamos delante de ti, oh Dios, misericordia, Señor, para poder comprender estas verdades espirituales, para poder comprender lo que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas, para poder comprender tu propósito eterno. A no ser entendido, Señor, de cuál es tu voluntad, lo que es bueno, agradable y perfecto. Necesitamos una renovación espiritual. Necesitamos, Dios mío, caminar en fe, movernos, Dios mío, en esa dimensión, Señor, de obediencia. Señor, ayúdanos, trae revelación, trae entendimiento, trae gracia, trae misericordia, Señor. Trae que la unción del Espíritu, Dios mío, toque nuestras vidas, que la unción de tu Santo Espíritu llene nuestros corazones, que podamos deleitarnos, que podamos fortalecernos, que podamos caminar, que podamos entender, bendito Dios, que tú eres fiel, entender que tú eres grande, que tú eres santo, que tú eres excelso Dios, que eres Padre de amor, que eres el Dios poderoso, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón pueda ser el corazón agradecido, el corazón entendido, el corazón, Señor, lleno, Señor, de misericordia, lleno de bondad, lleno de poder, Señor, que tú quieres usar, Señor. Yo bendigo tu nombre, bendigo a estos hermanos, con los que en las redes también nos acompañan, Señor. Bendícelos abundantemente, Señor. Ayúdalos, Señor, que un espíritu de revelación de la palabra se manifieste, Dios mío, en sus vidas, Padre, que podamos deleitarnos, que podamos fortalecernos, que podamos caminar en fe, podamos caminar, Señor, conforme a tu mandamiento, podamos caminar conforme a tu salvación, que podamos caminar, Señor, Dios poderoso, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, eterno Dios de los santos, aleluya. Gracias, Padre Dios, por este tiempo. Bendice este pan, esta copa que levantamos hoy delante de ti, Señor. La bendecimos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Es el alimento espiritual. Es, Dios mío, Señor, comer de tu cuerpo y beber de tu sangre para tener vida eterna, como lo dice tu palabra, Señor. Es aceptar el sacrificio de Cristo. Es aceptar que en tu cuerpo fue cargado el pecado, la iniquidad. Es aceptar que la sangre del pacto se derramó por nosotros, que nos limpia de todo pecado. Es aceptar tu amor y tu misericordia. Es conmemorar, Señor, tu muerte, pero también tu venida. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Rey, y exaltamos tu presencia, Señor. Este pan es la que partimos, es la comunión con el cuerpo de Cristo. Y la copa de bendición que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo.
Hoy nos presentamos delante de ti para participar de este sacramento, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Tomamos el pan, hermanos, en el nombre de Jesucristo el Señor, declarando libertad, declarando sanidad y declarando bendición en Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por el pan, gracias por la copa. Tomamos esta copa en el nombre de Jesucristo, declarando que tu sangre preciosa nos ha limpiado y nos limpia de todo pecado. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Dios. Y gracias, eterno Salvador. Bendice, Señor, cada hermano. Sana a los enfermos. Liberta a los cautivos. Trae restauración. Trae provisión. Y trae gracia, Señor. Gracia sobre gracia, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La invitación en la tarde. A las 6 de la tarde aquí, más o menos 6:45 empieza la transmisión. Dios les bendiga a todos. Amén.